Hola, yo quiero bendecirte el día de hoy y decirte que Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros. Dios no depende de las crisis, Dios no depende de los recursos de la humanidad, Dios depende de sí mismo y de sus propios recursos. Por eso nosotros caminamos en fe, caminamos en tranquilidad, en bendición. Sabemos que Dios abre puertas para nosotros que nadie podrá cerrar. Y en medio de esta crisis y estos problemas que nosotros estamos viviendo, yo quiero darte una palabra que Dios me habló durante esta semana, que hace algún tiempo puso en mi corazón. Cuando tú atraviesas tiempos difíciles, cuando tú atraviesas tiempos de dificultades, son momentos de afirmarte bien en algunas verdades que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchas personas se están preguntando y me han preguntado estas cosas: cuándo van a terminar, cuándo vamos a terminar este proceso, este tiempo, la cuarentena, las dificultades, cómo van a ser los meses o los días que van a venir, qué es lo que va a ocurrir y de dónde viene. Yo creo que es de suma importancia para cada uno de nosotros poder tener nuestra fe en el lugar seguro, donde nosotros podamos tenerlo. Esa fe que nos encamina a la provisión de Dios. Y una de las cosas que yo quiero compartirte primero, y que es una gran pregunta que tenemos que saber para poder vivir este tiempo. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios, bajo el favor inmerecido de Dios. Y hay una gran pregunta que yo tengo para ti el día de hoy. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo quiero hacerte una pregunta, o más que todo una reflexión. Lo que estamos viviendo ahora, lo que está ocurriendo con este virus, lo que está ocurriendo con la sociedad entera, el hecho de estar en las casas, de muchos tener dificultades con sus trabajos, las empresas paralizadas, todo lo que está viviendo el mundo. Este virus, ¿acaso no roba, mata y destruye? Si yo estuviese pensando de que esto está siendo provocado por Dios y esto viniera de Dios, entonces no encajaría dentro de este versículo de esta forma. Porque la Biblia dice con claridad que el enemigo viene para robar, para matar y para destruir. Ese es su objetivo. Cuando mi esposa Susana estuvo en el hospital al principio, cuando ella estuvo, le dieron el diagnóstico hace años atrás, y después Dios la fue sanando progresivamente. Yo recuerdo de ese momento, habían personas que venían y pensaban que esta enfermedad era algo provocado por Dios para hacer algo. Y mi esposa preguntaba: ¿es que acaso Dios no me puede hablar sin necesidad de hacer estas cosas así? Y en esos tiempos fueron tiempos cruciales donde Dios nos fue enseñando cómo lidiar con estas circunstancias. Quizá muchos no han pasado por crisis tremendas en sus vidas y esta es la primera vez. Y en esa oportunidad nosotros pasamos por un tiempo de crisis muy, pero muy fuerte. Y ahí es donde Dios comenzó a hablarnos con mucha claridad acerca de ciertas cosas. Y como este pasaje dice bien claro, ¿no? Que Él viene para robar, matar y destruir. Y Dios me dio una palabra en ese entonces, me habló de un texto que tenía que afirmar en mi corazón. Dice lo siguiente, Santiago 4:7: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Yo no tengo problemas y dificultades con el hecho de que tú creas de que toda esta situación, esta pandemia, este desastre es algo que está siendo provocado por Dios. Pero yo no lo creo, porque la palabra es clara cuando dice que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Dios no viene para hacer eso. La Biblia menciona por muchos lados por qué es que vino Jesús. Jesús vino a mostrar al Padre, a mostrar la gracia y el favor de Dios en todo momento. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Que yo creo que algo viene de Dios. Y lo que viene de Dios es totalmente lo contrario a robar, matar y destruir. Entonces mi fe está bien encaminada y por eso yo puedo recibir de Dios lo que es correcto. Acuérdate que en Nazaret la gente no pudo recibir los milagros de Jesús porque las personas no creían en Jesús. Las personas pensaban y hablaban dentro de sí: este es el hijo del carpintero, sus hermanos son tal y tal, sus hermanas están casadas con nosotros, y no pudieron recibir de Jesús los milagros que necesitaban, porque necesitaban milagros de sanidad, milagros para sus casas. Seguramente había personas que habían muerto, pero dice que Jesús no hizo muchos milagros ahí. ¿Por qué?
porque ellos estaban pensando incorrectamente acerca de Jesús. No pensaban que Él venía para sanarlos o que Él venía para bendecirlos, sino pensaban que Él era un hombre común y corriente. Y ahora tú puedes estar pensando que todo este desastre que está ocurriendo en la humanidad es algo provocado por Dios. Entonces, ¿cómo recibir sanidad de Dios cuando el propósito de Dios está siendo otro? Por eso la Biblia dice, sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. La Biblia dice que te sometas a Dios. Si yo creo que algo viene de Dios, tengo que someterme a eso, sea lo que sea. Si yo pienso, si nosotros hubiéramos pensado con mi esposa que esta enfermedad hubiese sido lanzada por Dios mismo sobre mi esposa, lo que yo hubiese tenido que hacer es someterme a esa enfermedad y no orar para que sea sana. Fue algo que Dios me mostró con mucha claridad. Dios me dijo que si yo pensaba que este era un ataque diabólico, yo tenía que resistir al diablo. Y entonces el diablo iba a huir de mí. Por eso yo me someto a Dios, pero yo resisto al diablo. Si tú crees que algo desastroso viene de parte de Dios, no tendrías por qué orar para salir de esa situación. ¿No te parece ilógico? ¿No es cierto? Dios trae un desastre a tu vida y tú oras para que eso. Otra cosa es cuando los desastres son provocados por nuestras malas decisiones, por lo que el hombre está haciendo, por gente que actúa equivocadamente o porque vivimos en un mundo imperfecto que, producto del pecado, ha destruido muchas cosas, dentro de ellas la vida del hombre. Por eso la muerte existe. Pero si yo creo, estoy seguro que Jesús vino para traer vida a mi vida, entonces yo voy a recibir eso de Dios. Tienes que estar bien seguro de esto, que el robo, la muerte y la destrucción no provienen de Dios. Por eso yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Yo recibo de Dios la bendición que Él ha venido a traer en mi vida, la libertad que Él ha venido a traer en mi vida, la seguridad que ha venido, la redención, la restauración, el perdón, todo lo que hizo en la cruz. Él se llevó en la cruz todos mis pecados, se llevó todo mi pasado, se llevó tu pasado, tus pecados. Y cuando Jesús resucitó, no resucitó como Lázaro, que Lázaro resucitó otra vez con su propia vida y sus propios pecados. No, Jesús resucitó sin pecado alguno. O sea, literalmente los pecados en la cruz fueron hechos polvo, desaparecieron, porque Jesús llevó todo en la cruz, todo lo tuyo, toda enfermedad, toda dolencia lo llevó. Y cuando Él resucitó, en su cuerpo no tenía ninguna enfermedad, la destruyó por completo. Y en esa verdad es que nosotros caminamos el día de hoy. Lo segundo es que la Biblia habla acerca de la vida de Dios. Mira otra vez lo que dice Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es claro este pasaje cuando dice que Jesús no vino para robar, no vino para destruir y no vino para matar. Dice que Él vino para que tengamos vida. Y vida dice en abundancia. Este pasaje es crucial en nuestras vidas en este tiempo de esta pandemia, donde la economía está sufriendo una recesión en todos los países, donde hay incertidumbre, donde hay inseguridad, donde no se sabe qué va a pasar en el futuro, donde muchas personas están sufriendo de miedo, depresión o ansiedad, donde hay muchas personas que tienen desorden en el sueño, no pueden dormir bien. Todo esto está pasando en esta época. Y toda esta situación está robando, está matando y está destruyendo literalmente. Y uno podría decir que esto lo está provocando Dios, porque esto está haciendo exactamente lo que dice este pasaje de Juan 10:10, que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Dios no ha venido para eso. Pero lo segundo que dice es que Jesús sí vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Ahora hay algo clave en esta palabra vida, porque tú sabes que el griego tiene muchas palabras específicas para hablar de determinadas circunstancias. Como la palabra amor tiene varias palabras griegas que se traducen en nuestro lenguaje como amor. Estergo, fileo, ágape, entonces esas eros. Todas esas palabras nosotros las recibimos como simplemente amor. Pero no entendemos la profundidad de lo que está diciendo. Y la palabra vida
es igual. Hay por lo menos 3 palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como vida. Cuando tú lees el texto y dice, Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. Tú puedes entenderlo para que tengas una vida, una buena vida material, o para que tu vida sea algo mejor de lo que ya era antes de conocer a Dios. Pero lo que está diciendo el texto es mucho más profundo y tenemos que entenderlo para esta época, para vivir una vida sobrenatural, para recibir de Dios todo lo que Dios tiene para nosotros. La palabra vida que se habla, que es una palabra especial. Fíjate, el Nuevo Testamento tiene 3 palabras que se usan para vida. La primera está en el libro de Lucas 8:14, donde dice que los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esa es la palabra bios. La palabra bios viene de la palabra biológica. Y cuando está hablando de estas afanes y riquezas, está hablando de lo material, en la vida material, la provisión material, está hablando de eso. La segunda palabra es la palabra suje, que está en Mateo 16:25, que es lo que dice, porque el que quiera salvar su vida, la vida de su alma, dice, la perderá. Está hablando de la parte del alma, los sentimientos, la voluntad, las emociones. Fíjate, la palabra bios habla de la vida, pero como la vida físico-biológica. La segunda palabra, la palabra suje, es la palabra del alma. Pero hay una tercera palabra que se usa, que se traduce también como vida en nuestras Biblias. Y es la palabra zoe. Y en Juan 1:14 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra vida acá es la palabra zoe. Y la palabra zoe habla de la vida de Dios, que lo hace a él autoexistente, que es una vida que él imparte. Y en esa vida que tiene Dios, esa vida que tiene Dios es la que nos dio a nosotros. Cuando dice que Jesús vino para que tengamos vida, no habla de la palabra bios, no habla de la palabra suje, habla de la palabra zoe, que es la palabra que hace la alusión a la vida de Dios. O sea, imagínate, Jesús vino para que tú tengas la misma vida de Dios. Y esta palabra zoe tiene varias cosas. Ahora, yo te hago una pregunta en esto. En esa vida de Dios hay enfermedad, hay muerte, hay destrucción. Dentro de esa vida de Dios está el robo, la muerte, la destrucción. No está. Dentro de esa vida de Dios no está. Y Jesús dijo que Él vino para que tengamos ese tipo de vida en nuestras vidas. Por eso es que yo creo algo correcto de parte de Dios, que Él vino para darme esa vida que trae a mi vida sanidad, restauración, provisión, todo lo bueno que tiene Dios para nosotros, una transformación de mi vida también. En la medida que yo conozco y me relaciono con Jesús, mi vida va cambiando también, va siendo transformada. Ahora, mira lo que dice la Escritura. Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener la vida en sí mismo. O sea, esa misma vida zoe que Dios tenía fue puesta en Jesús cuando Jesús vino a este mundo. Acuérdate que Él vino como hombre, no vino como Dios. Y la vida que Dios le dio a Jesús es esta vida zoe. Por eso Jesús nunca estuvo enfermo. Jesús nunca vivió una crisis financiera. Jesús nunca vivió un problema con sí mismo. Él anduvo, dice, sanando a la gente. Todos los que llevaban enfermos a Él, todos eran sanados. Todos eran restaurados. Venían la gente, le traían muertos y Él los resucitaba. Porque Él estaba lleno de la vida de Dios, de la vida zoe. Estaba lleno de Dios. Por eso es que lo que le impartía era la vida de Dios. Era lo correcto de parte de Dios. Ahora, dice Efesios 4:18 lo siguiente. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Este versículo dice que aquellas personas que tienen el entendimiento oscuro, entenebrecido, dice que no pueden, dice que están alejados de esa vida, del zoe de Dios que proviene de Dios. Si la vida que proviene de Dios está ausente de enfermedad, de robo, muerte y destrucción, y tú crees que Dios te está ministrando eso a tu vida, estás alejado del zoe de Dios. Y es porque hay una oscuridad en los pensamientos y no puedes entender lo que Dios tiene para ti. Y eso es lo que nos limita a nosotros poder acercarnos y recibir todo lo bueno que tiene Dios. Entonces, la Biblia dice que Jesús vino para darnos vida, esa vida de Dios a nosotros.
La Biblia dice que Dios le dio ese tipo de vida a Jesús para que nos la entregue a nosotros, pero la Biblia dice también que hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido y no pueden recibir de ese Zoé de Dios. Pero la Biblia dice algo más. Juan 3:15 dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Dice la Escritura que aquel que cree en Jesús va a tener vida eterna. Habla del Zoé de Dios, o sea, va a tener la misma vida de Dios por la eternidad, ¿no? Esto es increíble porque habla de una ausencia de sufrimiento, dolor, enfermedad, escasez, ruina, destrucción, división, muerte, lágrimas. Todo eso está fuera de lo que es la vida de Dios, y cuando tú crees en Jesús es para que tengas esa vida y dice que la tengas por la eternidad. La Biblia dice algunas cosas con tanta claridad. En Salmo 147:3 dice que Dios vino a sanar a los abatidos. En Isaías 53:4 dice que Él tomó todas nuestras enfermedades y se las llevó Jesús. Mateo 18 dice que Jesús nos encargó a nosotros sanar a los enfermos. Si la Biblia dice esto por todos lados, tenemos que esperar eso de parte de Dios. Muchas personas conversaban conmigo durante este tiempo y nos pedían oración por personas que están enfermas, que dieron positivo en el virus, que han sido afectadas o han sido afectadas también en sus trabajos, en sus centros de labores, y hemos estado orando por ellos y hemos creído en sanidad. Dios ha sanado a mucha gente, Dios ha restaurado la finanza de las personas, ha cuidado el trabajo de muchos. Dios está dando ideas creativas para las personas que no pueden trabajar, les está dando ideas creativas para realizar otro tipo de actividades. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, la provisión de Dios siempre va a llegar. Lo vi en mi esposa cuando ella fue sanada, cuando nosotros declaramos esa sanidad de Dios sobre su vida, y constantemente yo le decía a ella: vivirás y no morirás y contarás las grandezas del Señor. Le impartía, ¿qué cosa le estaba diciendo yo? ¿Qué le estaba impartiendo? El Zoé de Dios, la vida de Dios, la misma que le dio a Jesús, la misma que Jesús nos ha dado a nosotros. ¿Y qué hago yo? Despejo mi mente de todo pensamiento que ensombrezca la luz de Dios. Imagínate, lo que puede bloquear esto es un pensamiento que viene de las tinieblas de la oscuridad. O sea, Satanás va a querer hacerte creer a ti que Dios es el quien provoca toda esta destrucción. ¿Para qué? Para que tú no tengas ninguna esperanza. Porque si es Dios el que provoca todo esto, ¿a quién vas a orar? ¿A quién le pedirías tu sanidad? ¿A quién le pedirías tu protección? ¿A quién le pedirías todo eso? Estamos hablando que Jesús vino hace 2000 años y vino trayéndonos la misma vida de Dios. Esto nunca se vio en la Biblia. Desde Adán en el huerto, que perdió esa relación con Dios, nunca se volvió a ver algo así hasta que Jesús vino por nosotros a traernos todo el favor, la gracia y la misericordia de parte de Dios. Yo quiero que hoy día tú recibas esa vida de Dios. Que todo pensamiento negativo, de duda, de miseria, de destrucción, de escasez, pensamientos de enfermedad, de miedo, de temor, que están oscureciendo tu mente, porque estos pensamientos vienen y literalmente tú puedes sentir como tu mente se llena de tinieblas, de angustia, y entonces no puedes recibir lo que Dios tiene para ti porque bloquean tu fe. Satanás va a querer bloquear tu fe con todos estos pensamientos de destrucción. Quiere robarte la bendición de Dios, quiere matar la bendición que tengas en ti, quiere destruir todo lo que Dios tenga para tu vida, y solamente es que tú debes tener tu mente libre de todo esto para que esa vida de Dios que ha sido impartida a ti pueda fluir con toda libertad. Por eso nosotros siempre hablamos palabras de bendición, de vida, de favor, de gracia, de nuevas oportunidades, que es todo lo que Dios trae a nuestras vidas y es lo que Dios quiere para ti. Yo lo creo de todo corazón porque lo he visto en mi vida una y otra vez, Dios abriendo puertas para mí, sosteniéndome a mí, sosteniendo a mi familia, sosteniendo a la iglesia, sosteniendo a las familias de la iglesia. En todo momento hemos visto el favor y la protección de Dios, y cuando alguien nos dice que está en un momento de dificultad, en un momento de crisis,
lo que hacemos es recordarles esas promesas de Dios, impartirles del Zoé de Dios, de la vida de Dios sobre ellos, de cómo es Dios. Lo que hago es hablarles acerca de cómo es Dios, que Dios quiere guardar tu vida, que Dios quiere sanarte, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo con que toda circunstancia, por más desastrosa que sea, siempre Dios la va a transformar en bendición para el pueblo de Dios. Siempre Dios va a hacer eso. Pero estamos en un punto ahora donde Dios ha venido, Jesús mismo vino para traernos esa vida eterna, ese Zoe de Dios, e impartirla a ti. Y lo tercero que quiero decirte es acerca de lo que termina diciendo este texto. No dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero dice, pero Jesús vino para, esto es clave entenderlo, Jesús vino ¿para qué vino Jesús? Para que nosotros tengamos vida, la vida de Dios, el Zoé de Dios, ¿ok? Donde no hay escasez, donde no hay muerte, destrucción. Yo recibo eso por fe y permanezco ahí en fe. Y termina diciendo, y para que la recibamos en abundancia. O sea, no solamente Dios quiere que tú fluyas y puedas vivir en ese favor de Dios constantemente, en esa vida de Dios, en esa vida que nunca fue creada, esa vida de Dios que siempre existió, que es autoexistente, que tiene todo lo que se necesita para poder vivir. Esa vida de Dios es la que nos imparte a nosotros. Y no solamente te da la vida de Dios, no te la da por momentos, no te la da solamente para un pequeño momento de crisis y aparece y fluye el Zoé de Dios, la vida de Dios fluye en tu vida y entonces en ese momento es que tú sales de esas circunstancias, pero luego de eso vuelves a tu vida rutinaria. No. Juan 10:10 dice que Él vino para que tengas la vida de Dios y para que la tengas en abundancia, abundantemente. Y esa palabra es la palabra perizos. Y la palabra perizos, la palabra perizos tiene por lo menos 4 significados. Es excesivamente, sobreabundante, superior y más allá. Te lo voy a volver a decir. Para que tú recibas la vida de Dios. ¿Y cómo la voy a recibir? Excesivamente. Algo excesivo es que es mucho más de lo que tú puedas necesitar, que es más allá de los límites. O sea, Dios no te da un poquitito de su vida para que la disfrutes en momentos especiales de crisis. Dios te la da para que la disfrutes en todo momento, dice, y excesivamente. Cuando alguien tiene algo en exceso, lo que puede hacer es bendecir a otras personas. Entonces, cuando tú tienes la vida de Dios impartida en ti y todo lo que eso implica, y la tienes en abundancia, lo que puedes hacer es ministrar a otras personas. A ti nunca te va a faltar la vida de Dios, ¿no? Nunca vas a tener escasez de eso si tú tienes los pensamientos correctos y crees correctamente de Dios. Nunca te va a faltar la presencia de Dios en tu vida y vas a tener excesivamente para ministrar a otros y por ahí impartir a otros. Dice que es excesivamente súper abundante, abunda. O sea, no hay un momento que escasee la presencia de Dios. Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjate, dice, yo he venido para que tengan vida, para que esta vida la tengan de forma excesiva, superabundante, superior y más allá. No solamente para que la tengas, sino para que la tengas de esa forma, excesivo, superabundante, superior, más que toda fuerza, más que toda fuerza del enemigo, superior a toda circunstancia, superior a toda enfermedad, superior a toda crisis, superior a toda escasez. Y dice que es más allá, porque no tiene fin. Esa gracia, esa presencia de Dios no puede ser vista en un final, sino que es por la eternidad. Y si tú miras al norte, al sur, al este o al oeste, a cualquier lado, tú no vas a poder encontrar, como la palabra dice, tú no puedes, quisiéramos que dice Pablo, que entiendan el amor de Dios, cuán grande es, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, cuán extenso es. Y en estos momentos que estamos viviendo, lo más seguro es esa presencia de Dios en nuestras vidas, que Jesús vino para que la tengamos. Y que tú estés bien enfocado en el hecho de que toda esta situación que estamos viviendo, que roba, mata y destruye, que no viene de Dios,
Dice que el ladrón viene para eso. Él roba, mata y destruye. Pero Jesús vino para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia sobrepasa cualquier robo, cualquier muerte, cualquier destrucción. Y yo vivo en esa verdad y en esa presencia de Dios todos los días de mi vida. Dios ha sido muy bueno conmigo, con mucha gente que yo he visto que está cerca, gente de la iglesia. He visto los milagros que Dios está haciendo en estos tiempos, durante estos días. Hemos seguido orando por las personas y vemos cómo Dios ministra ese Zoe, esa presencia suya, esa propia vida que Él tiene hacia las personas. Y yo quiero ahora orar por ti. Primero por aquellos que nunca han recibido a Jesús en sus vidas. Jesús, tú nunca has hecho una oración entregando tu vida a Jesús. No tienes una relación especial con Él. Yo quiero orar por ti primero. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Digas: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que entres en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. De ahora en adelante, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias porque me perdonas todo. Y de ahora en adelante tengo una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios dice que ahora tú eres un hijo de Dios. Y en la pantalla está saliendo un enlace y un teléfono para que tú te puedas comunicar con nosotros o escríbenos a nuestras redes sociales. Queremos saber de ti, si has aceptado a Jesús durante este tiempo. Y ahora yo quiero orar por todos aquellos que tienen necesidad, que tienen algún pariente que esté enfermo, o tú mismo que me estás escuchando quizá estás enfermo o puedes haber adquirido el virus, o estás atravesando por una situación difícil laboral o financiera. Yo quiero orar por ti, quiero impartirte esta misma vida de Dios, que esta vida de Dios que no depende de las circunstancias, no depende de los recursos externos, esta vida de Dios que Jesús vino para que la tengamos, y para que la tengamos excesivamente, superabundante, superior y más allá. Yo quiero que te unas conmigo en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que están en necesidad, por todas aquellas personas que están enfermos, que están batallando con algún tipo de enfermedad. Señor, nosotros hemos visto cómo has ido sanando a mi esposa, cómo has ido obrando en ella milagros de sanidad, y por eso creemos que lo vas a hacer en mucha gente también. Oramos, Señor, por aquellos que están luchando contra la osteoporosis, contra el cáncer, contra el lupus, contra la leucemia, gastritis, migrañas, dolores de huesos, articulaciones, problemas en los riñones, sufren de taquicardias, tienen asma, problemas respiratorios, tienen como tumores pequeños a la altura del cuello. En el nombre de Jesús hablo sanidad, hablo la vida de Dios sobre todos ustedes para que en este momento sean sanados. Satanás no podrá robarles el milagro, nada nos podrá robar la paz ni los milagros de Dios, nada. Y hoy día lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Y oramos por aquellos que han sufrido por esta pandemia o conocen personas que han sido contagiadas. Oramos ciertamente ahora sobre ellos y hablamos vida. Lo que la palabra de Dios dice: vivirán y no morirán, y contarán la grandeza del Señor. Nosotros impartimos la vida de Dios ahora sobre esos cuerpos, declarando sanidad, declarando restauración, declarando fortaleza en sus cuerpos. La palabra de Dios dice que nuestros cuerpos serán fortalecidos. Los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas, y cuando tomamos la Santa Cena, por fe recibimos todos esos beneficios que Jesús logró para nosotros, porque en su cuerpo se llevó toda enfermedad, toda maldición, todo pecado, y cuando Él resucitó sin nada de eso. Todo eso desapareció de Él y Él resucitó en esa misma vida de Dios. Señor, recibimos todo esto por fe y te damos gracias, porque sabemos que en estos días vamos a ver más milagros, más sanidades, más restauración, más provisión, más favor tuyo, más gracia de Dios, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Padre,
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo quiero terminar este tiempo bendiciendo tu vida, declarando todo lo que hemos hablado. Esta palabra es para ti. Esta bendición va a correr contigo, con tu familia, con tu descendencia. Y yo sé que vas a ver extraordinarios milagros de Dios en tu vida. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.